es el retorno a clases presenciales. Que era fundamental asegurar condiciones. Hoy hemos aprobado, como lo mencionaba la Premier. El educativo valoró el esfuerzo del Ministerio de Educación. ¿Y cuáles son las condiciones de mejora frente al año anterior? Es difícil, aunque recomendó que mientras no haya recepción. Y si hay preguntas... Un tiempo de educación a distancia y trabajo remoto es... de 38 millones de soles destinados para ello. No tienen audio. El proyecto Aprendo en Cusco está en la etapa de diseño. El Ministerio de Educación ha determinado que las clases escolares se inicien el próximo 15 de marzo de manera remota hasta el 15 de abril. De ahí para adelante todo es incierto y se irá evaluando según el avance del proceso de vacunación a nivel nacional. Esta disposición gubernamental es todo un reto para los profesores, quienes deben programar el dictado de clases sin tener claro la forma de trabajo en medio de esta pandemia por el COVID-19. Tiene que ver con el cronograma de la llegada de las vacunas, ¿no es cierto? Porque como saben, todas las vacunas van llegando por paquetes de dosis y sobre la base de esos nuevos cronogramas y esos cronogramas ajustados vamos a poder tener fechas exactas de cómo sería. Las buenas noticias son que muchos gobiernos regionales, ayer que tuvimos el encuentro de GORES ejecutivos, han manifestado su disposición a priorizar aquello que creemos es indispensable para la vuelta a clases, insisto, si las condiciones epidemiológicas así lo permiten. Y es tratar de priorizar aquellos grupos de estudiantes a los que les fue mucho más difícil tener una educación incluso virtual el año pasado. Y con eso acabo, son estos grupos que tienen que ver con los estudiantes de zonas rurales, con aquellos estudiantes que están en los primeros años, los más chiquitos, en inicial, primer y segundo grado, aquello que en el campo de educación llamamos las transiciones, es decir, sexto de primaria o quinto de secundaria. El año pasado los chicos en quinto de secundaria la pasaron muy complicado en su último año de escuela, pero además a esto estamos sumando todos los estudiantes que tenemos en el país que tienen discapacidades severas o multidiscapacidades que estudian en centros de educación básica especial. Son una prioridad porque en estos CEBES, que es como los llamamos, reciben terapias y 2 años sin estas terapias sería muy duro para ellos. Respetando todas las medidas y los protocolos de seguridad y viendo cómo vamos avanzando, estos serían prioridades en una apertura. Finalmente, el 15 de marzo, como ya fue anunciado, empieza el año escolar de manera remota hasta el 15 de abril y durante ese periodo vamos a ir tomando las decisiones intersectorialmente e intergubernamentalmente para poder empezar a abrir las clases, ojalá y se puedan. Por su parte, los profesores se quejan por la falta de información de la Gerencia de Educación a cargo de Arturo Ferro, quien siempre tiene una respuesta distinta. Vamos a empezar el año lectivo y cuáles son las condiciones de mejora frente al año anterior, ya que el año anterior ha sido abandonado por las autoridades desde el gobernador regional. Esperamos que ahora con esta gerencia que dice que va a haber presupuesto, que empiece pues a aparecer ese presupuesto, pero no para embolsillarse, sino para el servicio del pueblo, para el servicio de nuestros estudiantes y de nuestros padres de familia. Con toda seguridad estamos en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque a este momento no sabemos cómo se va a empezar el año lectivo. ¿Cómo es que vamos a nosotros continuar en este Aprendo en Casa? Se dice que va a haber un programa Aprendo en Casa regional, pero ¿cuándo? ¿Con qué currículum se va a empezar a hacer este trabajo de Aprendo en Casa regional? Queremos saber eso. Le haremos la pregunta esa al gerente de educación Arturo Ferro. Asimismo, Ernesto Mesa Tica denunció las magras condiciones en que los profesores dictan clases, pues no tienen las facilidades mínimas como servicio de internet. Además, esta misma problemática es afrontada por los estudiantes de las zonas más remotas de nuestra región. No nos ha convocado aún para esos temas educativos. Nosotros estamos nada más
haciendo algunos trabajos muy internos, muy sindicales. Hemos estado en una reunión con los alcaldes de toda la provincia de Calca. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver la posibilidad de brindar internet a su pueblo. Eso es lo que estamos propiciando en diferentes provincias. Sí, el director regional o el gerente es el que debería estar trabajando en estos temas. Ojalá que lo está haciendo, pero nosotros como organización, como sindicato magisterial, sí lo estamos haciendo con las diferentes autoridades municipales. Sí, vamos a seguir trabajando nosotros en ese tema porque es la preocupación, ya que estamos a 14 días de iniciar el año lectivo y seguramente que el gerente tiene que darnos información. El gerente regional de educación parece no estar enterado de las disposiciones del ministerio y ha señalado que todo el primer trimestre serán mediante clases virtuales. Esta descoordinación entre el ministerio y las regiones del país desconcierta a los profesores, que en algunos casos deben alquilar sus viviendas en zonas alejadas de sus domicilios. Eminentemente virtual, pero va a tener, digamos, acompañadas unas cartillas que van a llegar obviamente de manera presencial, pero recordemos que nosotros hemos emitido un pronunciamiento al Ministerio de Educación donde le decimos, señores, en el Cusco no hay condiciones para comenzar la presencialidad ni la semipresencialidad por el momento. Nosotros también seguimos evaluando, el 15 de marzo comienzan las labores a nivel nacional y en el caso Cusco va a ser evidentemente a distancia. ¿Hasta cuándo más o menos en el Cusco se calcula que debería ser virtual? Hay dos efectos. El primero es que tiene que salir una directiva nacional que nos diga quiénes pueden comenzar bajo qué criterios, requisitos y características. Y lo otro es que tenemos que hacer unas evaluaciones para que puedan reiniciar. Para el gobierno central, la prioridad es el inicio de las labores de manera presencial. Sin embargo, aún no se tiene un avance considerable de la vacunación masiva, hecho que complica todo el proceso. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, el gran objetivo en el Perú, pero como sucede en la mayoría de los países en la región y en el mundo, es el retorno a clases presenciales en tanto las condiciones epidemiológicas así lo permitan. De hecho, cuando uno mira la situación de la mayoría de los países que ya tienen sistemas educativos fuera de las vacaciones, es decir, que ya están yendo a clases. De hecho, la prioridad está siendo que éstas sean presenciales, por múltiples razones que, como he explicado, tienen que ver con tener un énfasis en los aprendizajes, evitar cuestiones de inequidad y de interrupción de estudios. Por supuesto, tener espacios seguros para que se reconozca lo que ya sabemos, que las escuelas son espacios seguros para los niños, para las niñas. Este proceso que hemos llamado un retorno del año escolar seguro, flexible, gradual y voluntario, tiene una estrategia muy interesante para el sector educación que incluye un conjunto de decisiones intersectoriales e intergubernamentales. Las comisiones que nos ayudan a tomar las decisiones para tener identificados los distritos en donde se pueden abrir algunas escuelas está conformada por muchos de los sectores, entre los que se destaca por supuesto el MINSA, pero también el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Pero además es intergubernamental porque las decisiones son tomadas no solo a nivel nacional, sino también a nivel de gobiernos regionales y a nivel de las propias comunidades educativas con los padres de las familias y los docentes. Y mientras el gobierno central y los funcionarios regionales no tienen nada claro con respecto al inicio del año escolar 2021, los profesores no tienen asegurada la infraestructura adecuada, tal como sucede en la institución educativa Humberto Luna de Cusco. En estos momentos la institución se encuentra ya en una situación de colapso de la infraestructura. En estos momentos está colapsando el cerco perimétrico. En el año 2018, de acuerdo a los documentos que he encontrado en acervo documentario de la institución, porque yo soy nuevo director general que estoy asumiendo desde enero de 2020. En 2018 se ha hecho una inspección técnica de defensa civil de la propia municipalidad provincial, donde que se ha llegado a la conclusión de que está en muy alto riesgo. Y desde esa fecha
Hemos venido nosotros transitando mes a mes, día a día, semana a semana, hasta exponiendo nuestra propia vida en plena pandemia. Nosotros con bastante expectativa están a punto ya de ejercer su derecho constitucional de emprender un paro, una huelga indefinida, una protesta. Hasta ellos están pensando tomar el Palacio Municipal. Pero las clases presenciales generan un ingente presupuesto por parte del Estado, pues ya nada podrá ser igual en los colegios de nuestro país. Para comenzar, los docentes deben ser vacunados en su integralidad. En ese sentido, hoy hemos aprobado, como lo mencionaba la Premier, un decreto de urgencia que nos permite, entre otras cosas, destacar dos elementos que creo son muy importantes para esta idea de ir diseñando e implementando el retorno al sistema escolar. La primera es la transferencia a gobiernos regionales para tener la atención a 15.000 escuelas para la instalación de lavamanos dentro del programa de mantenimiento escolar. Esto es alrededor de 38 millones de soles destinados para ello. Además, la adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales para estudiantes y docentes de casi 96 millones de soles. Con esto vamos como preparándonos para que efectivamente, dado el caso y dadas las condiciones, ojalá todos podamos volver a clases, que es lo que queremos. El segundo punto tiene que ver con un comentario y una declaración del ministro Ugarte, que como ustedes bien saben, ayer anunció la incorporación de los docentes en las prioridades de la vacunación. Efectivamente, desde el Ministerio de Educación estuvimos haciendo las gestiones desde hace algunas semanas para que esto suceda. Hemos tenido toda la receptividad de parte del ministro Ugarte y efectivamente, como sucede en muchos países de la región, en donde ya se han tomado algunas decisiones parecidas, como en Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay o España, el cuerpo de docentes y el personal de las instituciones educativas, de las escuelas, sigue siendo un personal prioritario. Esto está sujeto a dos procesos. Uno primero que tiene que ver con el proceso de cómo se elaboran esas listas, que tiene un control concurrente con la Contraloría General de la República. Estamos en un momento en el que se está revisando estas prioridades y entonces hay que respetar los procedimientos para poder hacerlo. El SUTEP exige asegurar las condiciones adecuadas para el retorno a las aulas. Además de la vacunación de docentes y auxiliares, se tiene que reparar la infraestructura sanitaria de los colegios y brindar las medidas de bioseguridad necesarias. Señalan que los 134 millones de soles destinados a través de un decreto de urgencia son insuficientes. Bueno, saludamos lo señalado por el ministro, porque obedece a una exigencia constante y enfática que ha planteado el sindicato. Nosotros hemos dicho de tiempo atrás que era fundamental asegurar condiciones para la educación presencial. El tema no era si la educación presencial retornaba, el tema era cuándo y cómo. Y para eso era importante asegurar en principio una infraestructura sanitaria básica. Recuerda que hay más de 50.000 instituciones educativas en el país y justamente la infraestructura ha sido un gran déficit para el Estado. Entonces esto era fundamental y hoy el gobierno habla de 134 millones que se van a emitir a través de un decreto de urgencia que consideramos sigue siendo insuficiente. Un segundo aspecto que nosotros hemos planteado era el de las herramientas tecnológicas. En tiempo de educación a distancia y trabajo remoto es fundamental que el Estado dote de herramientas tecnológicas que permitan reducir de manera drástica la brecha de conectividad que indudablemente existe. Y el tercero era que los maestros decíamos, los trabajadores de la educación decíamos, vamos a la educación presencial nuevamente, es nuestro deseo, pero hay que tener la certeza y seguridad de que nuestra vida no esté en riesgo. Y hoy día la posibilidad de estar en la segunda etapa, segunda fase, de que los maestros sean vacunados y por tanto esa certeza se genere, va a posibilitar este retorno a la educación presencial. La pregunta sigue siendo, ¿cuándo? Todo hace indicar que el buen inicio del año escolar no está asegurado para este año de pandemia a causa del COVID. Además de las demandas de los maestros, se debe tomar en consideración la seguridad de los estudiantes, quienes no tienen fecha de vacunación por parte del gobierno central hasta la fecha.
y mientras esto continúe, los padres de familia no pondrán en riesgo la salud de sus menores.